en general de todo el segmento de abdomen, como me las han enviado, los temas que me han enviado, son bastante cortos porque por ejemplo se está dejando de lado algunos temas que no me las han pasado en estilo. O sea, por ejemplo, úlcera péptica, ¿no? Por ejemplo, después nos va a tocar hablar de insuficiencia hepática o de falla hepática, pero no hablamos, por ejemplo, de hepatopatías en sí, ¿no? Entonces, asumo porque de repente nos vas a recibir en otro momento, o de repente ya los tocaron, ¿no? Pero basándonos estrictamente en lo que nos corresponde, las clases de hoy día, básicamente dolor abdominal agudo versus crónico y las reacciones peritoneales, ¿no? Y dejamos de lado algunos otros temas. Que bueno, igual conforme vayan conversando de repente los tocamos, ¿no? Pero nuevamente, al momento de la evaluación, por lo menos, va a ser de los sílabos, ¿no? Así que, por así decirlo, les favorece porque es menos campo por cubrir. Para el tema del dolor abdominal es sencillo, ¿no? O sea, vamos a dividirlo de acuerdo a su etiología y de acuerdo a la temporalidad. Lo más fácil es dividirlo de acuerdo a la temporalidad, ¿no? Agudo y crónico, y es más, su libro y lo que nos solicitan es que lo dividamos de esa manera. Entonces, ¿alguien tiene una idea de cuándo sería un dolor abdominal agudo? Sería bueno que los escuche. Menos de 7 días. Muy bien. Una alternativa, ¿algo más? Ya, el dolor abdominal agudo sí tiene un inicio súbito, pero específicamente para hablar del tema de cuántos días, o sea, por ejemplo, a un dolor de un año, difícilmente le voy a decir que es agudo, ¿no? Pero, ¿cuándo es más o menos el corte? Menor a 3 semanas. 3 semanas. ¿Alguien más? O sea, sin adivinar, ¿no? ¿Alguien tiene una idea? Porque, por ejemplo, es un vacío que hay en tu libro, ¿no? No te dice dolor abdominal agudo versus crónico, pero no te dice el dolor abdominal es, por ejemplo, a las 24 horas. Te estoy dando un ejemplo que no es. Dice a las 24 horas, dolor abdominal crónico, un año. Sin embargo, en la guía te dice que el dolor abdominal se clasifica en crónico cuando tiene más de 3 meses. Quiere decir que con 2 meses sería agudo. ¿Tú crees que un dolor que tienes por 2 meses sería agudo? 2 meses. No. Difícil, ¿no? Por eso te digo, hay ciertos vacíos que no termino de compartir con el libro. En sí, y por eso nos remitimos luego a las guías, que son las que, a las que te enseñan las guías de práctica clínica, que son las que te van a poder orientar. Y en realidad el dolor abdominal, el MSD lo pone sí menos de 7 días, agudo, subagudo de 7 a 3 meses y crónico más de 3 meses. ¿No? Al subagudo también lo considera como persistente. ¿Ya? Pero eso es para que tengas, por ejemplo, una idea. Y si quieres, búscalo, no debería estar en orden. ¿Qué características más vamos a ver respecto al dolor? Bueno, para empezar, el tema del dolor abdominal es una consulta muy frecuente, ¿no? O sea, muchas personas acuden no solamente a las emergencias, sino también a los consultorios por el tema del dolor abdominal. Con el acceso a la información cada día pues, se ve pacientes que por así decirlo googlean, ¿no? Y le terminan diciendo, ay, es que me puede doler o inventarme la vesícula. Y probablemente no estén alejados de la realidad, ¿no? Pero ahí va a ser la diferencia, ¿no? O sea, entre qué es lo que ustedes van a poder objetivar versus lo que te puede decir Google o cualquier otro buscador que quieras.
las causas del dolor abdominal naturalmente son múltiples, ¿no? Porque dentro de la cavidad abdominal tenemos, por ejemplo, múltiples estructuras, ¿no? No solamente órganos, sino también vasos, nervios, estructuras sólidas, vísceras huecas, ¿no? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de la segmentación o no? ¿Se acuerdan cómo se divide Por cuadrantes y por regiones. los cuadrantes? Por regiones, 9 y 4. Claro, o sea, la división de la topografía abdominal sería en 9, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Hipocondrio derecho, izquierdo. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, mesogastrio, En orden, pues, ¿no? O sea, Hipocondrio derecho. ya. epigastrio, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, derecho, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Doctor, usted no lo recuerdo. ¿Primera vez que viene? Sí, soy alumno externo. O sea, solo en la clase. Por parte del doctor Segura, que me dio acceso. Sería bueno que se presente, doctor. Me llamo Enzo. Una cuestión de respeto, ¿no? Sigue siendo mi clase. A ver. Discúlpeme que todavía no me acuerdo de los nombres, pues nos vemos una vez al doctor. Dígame 3 estructuras que usted pueda encontrar en la fosa ilíaca derecha. ¿A mí? ¿A mí? Al doctor que está. Bien. Muy bien, el ciego es una. ¿Podría considerarse la parte descendente del ureter derecho? La parte descendente del ureter derecho, sí. ¿Qué más? Y el apéndice, perfecto. Doctora, 3 estructuras que puede encontrar usted en el tipo gástrico. En el caso de la mujer tenemos la glúteo. ¿Ok? En el caso del varón, a la próstata. En el hipogastrio, un poquito difícil, es algo que tengo una clase terrible, ¿no? Tiene una HPV muy avanzada. Doctora, ayúdela por favor, 3 estructuras que pueda encontrar usted en el hipogastrio. La vejiga, Muy bien. la mujer, el útero. Podría ser la parte del recto. Muy bien, orden descendente. 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 Sería Claro, el sigmoide sería. Sigmoides es el recto. Sigmoides, inicia acá y hacia y aquí es el recto. Esa es mi hipogastrio está recto. Recto. Más. A nivel del hipocondrio izquierdo, podría ¿Qué no? no escucho. Le envío un WhatsApp. Del hígado, ¿cuál? Se resuelve. ¿Qué no es? Pero alguna estructura que puedan lograr ustedes en el hipocondrio izquierdo. El vaso, muy bien. ¿Qué otra estructura podría encontrar? El polo
anatomía, ¿no? O sea, ya pasaron anatomía. Que dependiendo de la ubicación del dolor, se sabe qué tipo de órgano lo hace. Perfecto. Porque para hablar de dolor abdominal es muy importante tener la referencia anatómica. No voy a pensar que me duele el apéndice si estoy en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Sabiendo O también. sea, en medicina nada es imposible, pero ya estamos un poco jalados de los pelos con eso, ¿no? Dime. Oigan, ¿y qué pasa de los dolores como que son viscerales, ¿no? Que son más cortos o más difusos? En este caso, por ejemplo, el apéndice, como se dice, si bien es cierto, se da en el hipocondrio derecho, también puede ser un dolor referido hacia el epigastrio, lo dice el libro, entonces... Pero viendo ahí la fisiopatología de la enfermedad, el tiempo, Ya. horas. Me parece que te estás equivocando con dolor referido de visceral. Una cosa es dolor referido y otra cosa es el dolor visceral. No, sí, obviamente es uno que viscerales tiene que ver con los órganos más profundos, las vísceras, ¿no? En cambio, el dolor referido, bueno, es un concepto que yo he hecho, ¿no? Cuando tú me dices que tienes un dolor mal localizado, Ajá. te refieres a un dolor visceral. Exacto. Cuando me dices que tienes, por ejemplo, la sospecha de apendicitis, cuando te duele el epigastrio, es un dolor referido, porque el apéndice no se ubica y tampoco el apéndice está en el hipocondrio derecho, está en fosa ilíaca derecha. Sí, posterior derecho, sí, exacto. Lo decía por eso, ¿no? O sea, porque... No está mal, está bien el razonamiento, pero digamos que tienes que iniciar, o sea, si no sabes qué es lo que hay en cada localización, es muy probable que falles. Sí puede haber un dolor referido, sí, ok. Y respecto a lo que me mencionas, eso tiene que ver con la cronología de Murphy y no con el dolor referido. O sea, está bien, la idea es que participemos, pero lo que tú me refieres de que el dolor inicia a nivel de epigastrio y luego termina decantando en un apéndice, es porque el dolor en el epigastrio pertenece a la cronología de Murphy. Es un dolor que, o sea, va a iniciar con hiporexia, náuseas, puede cursar con vómitos, el dolor inicia a nivel del epigastrio, para luego, entre más o menos unas 4 o 6 horas promedio, migra a fosa ilíaca derecha. Eso es la cronología de Murphy, pero migra, o sea, se localiza en hipocondrio derecho, ¿no? Disculpa, en fosa ilíaca derecha. A ver, me haces... Se emocionó. ¿Por qué? Ya, entonces, la topografía abdominal es importante para esta clase. Y naturalmente pueden haber algunas variantes, puedes tener un situs inverso, sí me ha tocado ver situs inverso. ¿Qué entiendes por situs inverso? Yo creo que es cuando los órganos no están en sus ubicaciones inversas. Claro, naturalmente, situs inverso es, por ejemplo, si el corazón debe estar en el lado derecho, ¿no? Está en el círculo en el lado izquierdo, tienes un corazón en el lado derecho, ¿no? Igual el hígado lo vas a encontrar en el lado izquierdo, no en el lado derecho, ¿ya? Que no es muy frecuente, no es muy común. Te va a ayudar, o sea, pero la idea es que conociendo tú la topografía vas a decir, ok, de acuerdo a la localización puedo pensar que el órgano afectado es tal, ¿no? Y ya luego vas a ver otras características que te van a poder ayudar. Y más o menos un poco para lo que mencionaba el doctor, el tema del dolor visceral, ¿no? Normal, o sea, sí es cierto, se refiere casi siempre a vísceras y las vísceras casi siempre están inervadas por quién? Por el vago. La mayoría de vísceras abdominales están inervadas por el vago. Por lo tanto, cuando hay irritación de una fibra, no es que solo se irrita esta fibra, sino también irrita todo el penacho o incluso puede irritar el tronco. De manera que un dolor visceral es un dolor mal localizado y a los dolores mal localizados
Este dolor visceral casi siempre está, digamos, por ejemplo, en las cápsulas, en los ligamentos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que sepan esto? Porque, por ejemplo, cuando un paciente tiene una, voy a darte un ejemplo sencillo ya para que podamos entenderlo nada más, una nefromegalia, ¿okay? Que puede ser por una hidronefrosis, pero tú concéntrate que es una nefromegalia, o sea, el riñón crece, ¿listo? Este crecimiento, si es abrupto, ¿no? La cápsula renal se distiende y te ocasiona dolor, pero te dice me duele por acá, no te dice me duele aquí. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, tú vengas y me dices te duele aquí versus me duele por acá. Y te digo que la mayoría de veces que te toque evaluar un abdomen, si tú le dices al paciente señáleme dónde le duele, te va a hacer esto. Difícilmente, salvo sea muy localizado o muy agudo o ya esté en un proceso avanzado, te va a decir me duele aquí o me duele acá, ¿no? Casi siempre te hace esto. Entonces, tener en cuenta, porque la localización y la referencia es importante, y luego tú vas con tu examen físico a ir determinando, ¿no? Porque otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que siempre les he dicho, ¿no? El examen físico, el acto médico y la anamnesis te van a dar casi todo el diagnóstico, y lo mismo viene acá. Luego, algo que debemos entender del dolor somático es que casi siempre es localizado y casi siempre es de aparición brusca, ¿ya? Y normalmente este dolor se agudiza con los movimientos. ¿Alguna vez, por ejemplo, les ha tocado ver a algún paciente que tenga un dolor abdominal, a ver, una colecistitis, una apendicitis, o el cólico renal no está localizado? Pero, por ejemplo, uno de esos dos les ha tocado ver cuando el paciente camina, cómo va caminando. Normalmente en posición antálgica, ¿listo? Y cuando ustedes le dicen, yo qué sé, salte, camine, algo, que el dolor se exacerba, ¿correcto? ¿Listo? Eso de ahí son las características de un dolor somático, ¿ya? Versus el visceral. Y luego viene el dolor referido, que en realidad, o sea, sí se presenta, sí hay pacientes que te van a decir que tienen, digamos, que les duele, yo qué sé, les duele el epigastrio, ¿no? O yo qué sé, les duele el hipocondrio derecho, les duele, voy a inventarme, tienen piedras en la vesícula, ¿no? Una colelitiasis, y sin embargo te dicen que les duele el hombro. Entonces, luego tú tienes que saber diferenciar, ¿no? Si es que realmente hay una patología en el hombro, y para eso te tocaría, ya pues, yo decía, la anamnesis, en preguntar si es que es algún esfuerzo físico o algo, ¿no? Bien. Esto es lo que, doctor, esto es lo que más o menos me estaba preguntando respecto al dolor visceral y referido. Y también es cierto que las patologías abdominales, la mayoría son abdomen agudo. Incluso cuando lleves tanto cirugía como medicina, vas a ver que hay un capítulo especial para abdomen agudo, médico y quirúrgico, ¿no? Porque hay patologías que se tratan de forma, por ejemplo, incluso ya hay, lo que pasa es que hay que ver guías, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso el plastrón apendicular, ya hay varias, ya hay estudios que te dicen que el tratamiento es médico, ¿no? Versus operarlo, ¿no? Que antes se pensaba que todo plastrón tenía que operarse, pero el plastrón apendicular puede quedar como un abdomen agudo médico, paciente tranquilo. Pero bueno, es importante saber que las etiologías y los factores que te van a ocasionar un dolor abdominal específicamente agudo son múltiples, pero son las más frecuentes, porque creo que muy pocas personas van a tolerar un dolor más de 3 meses, ¿no? Hay dolores, sí, que tienen más de 3 meses. Hace
tengo un dolor de más o menos 7 meses de evolución. Y cada vez que voy al hospital, me ponen algo para el dolor, me mandan a mi casa y luego pasa el efecto y por ahí persiste el dolor. Voy a la farmacia, compro algo y así me la paso desde hace 7 meses. ¿Es posible eso? Claro que sí. Entonces, en ese caso, no me voy a meter a ver si es que lo que hicieron está bien o está mal, porque por último no me corresponde. Es lo que te llega, ¿no? O sea, me llegó ese paciente y ya depende de ti ampliar o no exámenes de acuerdo a lo que vas encontrando. Se le hace la palpación y se encuentra una tumoración sólida de más o menos unos 6 centímetros, ya leve dolor al tacto. Y bueno, en ese caso, hola. Creo que ya no sé. Está chapado. Tus compañeros en teoría tienen examen 30 minutos, ¿no? O sea, en teoría, ¿no? Los que se han ido a dar examen de Ética. ética, supuestamente, ¿no? Oye, bueno, los que tienen examen tienen 30 minutos de examen, pero Depende de cuánto se demoren en ordenarlos. La pregunta. ya bueno. Porque Entonces, examina. voy a acabar esta clase porque si no al final va a ser post-test y te voy a estar dando las respuestas y no la idea, ¿no? Porque ya vas a tener un post-test de la clase del día del paro, ¿no? Termino la clase y hago el examen. Digo para que si tienen contacto con ellos que terminen su examen y retornen, ¿no? Pues a ver si lo llegan a dar. A la hora que acabe. De que a las 5 tenemos no todo. Es que falta el pastor y nos tiene que ver otra vez. Pasa rápido. Hay cosas en las que no me meto, no hay problema. Respecto a la etiología del dolor, algo que vas a ver bastante común es la mayoría de etiologías son inflamatorias y aunque no lo creas, traumáticas. Se ve mucho abdomen, mucho traumatismo abdominal, que puede ser cerrado o abierto, casi siempre es cerrado, pero también tenemos traumatismos abdominales abiertos, ¿no? O penetrantes. Entonces, cuando tú tienes un traumatismo abdominal, lo que tú tienes que valorar es que no haya un sangrado, ¿no? Porque todo golpe puede ocasionar un sangrado, sobre todo a nivel de las vísceras, porque si has hecho anatomía y de repente te ha tocado tocar el páncreas, el vaso, o sea, páncreas han visto en el cadáver. Exacto, es difícil de ver, porque el páncreas es un tejido muy frágil. El vaso, ¿lo has visto? Eso sí te puedo asegurar que no lo has visto. No lo ves tampoco.
específicamente en lo que vendría a ser el tema de traumatismo abdominal cerrado, los órganos más frágiles son los que debes evaluar, vaso, páncreas, y ellos pueden sangrar. Ahora, también puedes tener un sangrado de hígado, sí, pero es bien difícil, ¿no? Puedes tener un hematoma hepático, eso sí, o sea, golpear el hígado y listo, si es un hematoma hepático, pero no es que tengas un hígado sangrante, no es muy frecuente eso, ¿ya? Y bueno, para eso ya haces tú un ECOFAS, ¿no? El ECOFAS es un acrónimo que buscas específicamente en los pozos donde se va a colectar y ver si hay líquido libre. Si hay líquido libre, lo primero que piensas es que es un tema de sangrado, ¿no? Porque, por ejemplo, las isquemias son pocas, o sea, que tengas una isquemia mesentérica difícil, ¿no? Las hernias se pueden estrangular, se pueden encarcerar, eso sí te puede ocasionar un abdomen y de ahí, bueno, las otras causas que son inflamatorias, ¿no? La colecistitis, la pancreatitis, la apendicitis. Estas son las causas inflamatorias más frecuentes, ¿no? La apendicitis, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis, y que todas estas al final pueden decantar hacia una peritonitis, ¿ya? Acá debe decir, acá está, perforación de vísceras. Las perforaciones de vísceras también son bastante comunes, ¿no? Y cuando una víscera se perfora, ¿qué crees que va a suceder? Peritonitis. Por falta de contenido. El peritoneo es una cavidad estéril, ¿ya? Entonces, si perforas una víscera, independiente cuál sea, el contenido de esa víscera va a pasar al peritoneo y eso va a generar irritación, ¿no? Tampoco es que, por ejemplo, tampoco es como el libro te lo dice, un dolor brusco, súbito, perforación de víscera. No es así. O sea, te lo ponen de repente como una mención, pero por ejemplo, tengo, y te digo los casos, que tengo un familiar hospitalizado ahorita en el REMA, ¿ya? Y entró con una sospecha de, bueno, tiene estenosis de la vía biliar intrahepática, ¿no? Ya cuando vas viendo, conforme vais avanzando, te vas a dar cuenta que eso de ahí es una neoplasia, y las neoplasias de vías biliares es un colangiocarcinoma, ¿no? Casi siempre un colangiocarcinoma. Y los colangiocarcinomas lo que hacen es estenosar la vía. Entonces, una vez que tienes estenosis de la vía, yo qué sé, ¿qué produce el hígado? ¿Qué crees que produce el hígado? Bilis, muy bien. ¿Y esa bilis dónde se almacena? En la vesícula. ¿Y tienes idea de cuál es la función de la bilis? Emulsificar las grasas, ok. Entonces, si el hígado te produce bilis y tienes algo que cierra los conductos, ¿qué crees que va a pasar con esa bilis? Si no tiene por dónde salir, quiere decir que hay o sea, se comienza a sí, se acumula dentro, o sea, no tiene dónde salir la bilis, ¿ok? Ese es un proceso obstructivo. Luego tú lo vas a ver en una traducción clínica, que es lo que verías en una persona que tiene un proceso obstructivo, específicamente a nivel de la vía biliar. Ictericia, muy bien, una ictericia progresiva, ¿ya? Y esta bilis se puede infectar, sí, claro que sí, y luego terminas haciendo una colangitis, ¿no? Como digo, hay cosas que yo entiendo que todavía no vas a saber, y las colangitis normalmente dentro de la clasificación puede ser del 1 al 3, pero las colangitis que se dan por un NM o por una obstrucción de ese tamaño casi siempre son clases de grado 3, y las colangitis grado 3 te mandan, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Drenaje de la vía biliar. ¿Listo? ¿Por qué te digo esto? Porque en contraparte de lo que te dice tu libro, que la perforación de víscera hueca es un dolor súbito y un dolor muy agudo y rápido de instalación muy brusca, y te estoy hablando de lo que ha sucedido, puedes revisar la historia, no tengo la historia acá. Se le hace una colangioscopía y se le perfora la vía biliar. Al haber perforación de la vía biliar, el contenido pasa a la cavidad peritoneal, que es estéril, ¿no? Entonces debería causar irritación y todo eso. Y sin embargo, eso sucedió el 6 de septiembre. Estamos 30, y recién hoy día lo vamos a operar. Estamos hablando de 24 días. ¿Qué te dice tu libro? Entonces, está bien que leas el libro, está bien que te hagas una guía, pero no necesariamente es lo que te va a tocar. Y como te vengo diciendo desde la clase 1, por lo menos yo voy a estar aquí para enseñarte lo que vas a palpar, lo que realmente te va a tocar. Entonces, si a ti te toca evaluar un paciente, si a ti te toca evaluar ese paciente y te dice que ha tenido un procedimiento hace 24 días, si te basas estrictamente en lo que dice tu libro, tú vas a decir, no se ha perforado. Porque tú dices, ahí en el libro me dice que es brusco, que es súbito. ¿Qué entiendo por eso? Que estoy haciendo el procedimiento, se perforó y empieza, ¿me entiendes? Y no necesariamente es así. La clase pasada vimos enfermedad diverticular. ¿Les quedó claro más o menos en qué consiste la enfermedad diverticular? Porque la clase pasada creo que la mitad estaba durmiendo. O sea, hay ventajas y desventajas. Enhorabuena, porque ese día hubiera sido muy complicado de repente, no solo para ustedes, sino más para mí de repente, el poder llegar, sobre todo con todas las manifestaciones que hubo, ¿no? Pero bueno, una alternativa para poder cumplir con lo que se tiene que hacer. Ustedes a qué se tienen que ir a las 5. Solo van 3, ¿no? Sí, pues. Ya, y los que se han ido pero regresan. No se ve. Bueno, 5:30 tomo el examen, ya con los que estén, ya muchas chances. Apendicitis aguda. Creo que tengo ya de cada una de ellas. Sí. El tema de la peritonitis básicamente es la inflamación del peritoneo. Ya, las peritonitis pueden ser primarias o secundarias. Listo. El líquido peritoneal puede ser producido por las bacterias, puede ser parte del contenido gastrointestinal, ¿no? O incluso el líquido peritoneal o el líquido que tú puedas encontrar dentro de la cavidad peritoneal también puede ser un tema de un exudado, ¿no? ¿Cuándo encontrarías un exudado, por ejemplo? ¿Tienes idea? Pancreatitis. Cirrosis. Discúlpame, el exudado. El exudado sí, es casi siempre ¿saben lo que es una paracentesis? Ya, ¿han hecho paracentesis? Ya, ¿en qué pacientes han hecho paracentesis? Acíticos. En pacientes cirróticos, que la complicación es una asitis, ¿no? Porque el paciente asítico, o sea, bueno, en realidad, por ejemplo, un síndrome nefrótico hay asitis, ¿ya? Y la asitis en ese caso es por hipoalbuminemia. Cuando disminuye el tema de la albúmina de forma severa, disminuye pues la presión oncótica, ¿no? Disminuye la presión
cirrótico probablemente. También, No. NM, no sé, Rojo, pero oscuro. eso no he visto. Claro, eso también es importante. De acuerdo a las características del líquido vas orientando la patología. Y sí es cierto, un líquido acítico con tintes hemáticos, casi siempre es un NM. Pero en este caso te deben haber mencionado una palabra que se llama carcinomatosis. Era un paciente, creo que tenía NM, Daniel era tu paciente, ¿no? Y tenía metástasis en varias partes de su cuerpo, ya, o sea, el paciente ahorita debe estar. Pero me acuerdo. ¿Cómo debe estar? Pero me acuerdo claramente que yo me sorprendí porque yo antes hice ayudé a hacer una citis y salió amarillo, ¿no? Ayudas a hacer una asitis. Ayudé a hacer una paracentesis y era amarillo. Y ahora era rojo, porque para mí eso En el no mismo era. paciente. No, eran intestinos, pero para mí no eran solamente con tintes hemáticos, todo salía rojo. Y yo me asusté porque el interno, yo dije, lo he hecho mal, pero luego me explicaron. ¿Tú pensaste? Yo pensé eso, Lo yo perforó. pensé, primero mal no lo dije, pero yo pensé eso y luego me dijeron que el paciente tiene NM, entonces tiene que salir de ese color. Pero tenía metástasis en varias partes de su cuerpo, no me acuerdo cuál era el origen, creo que era hígado, no era necesariamente solo páncreas, era hígado. Claro, está muy bien. También puedes sacar pus, ¿no? Una TB mesentérica también te da pus. Entonces, a lo que voy es que la causa o la inflamación peritoneal o la peritonitis tiene múltiples causas, ¿ya? Para lo que toca en clase, ya luego poco a poco vamos ampliando más. Ahora, el tema de la peritonitis, creo que muchas personas saben y te llegan, por ejemplo, cuando tienen sospecha de apéndice, ¿no? De apendicitis. Dicen, no, tienen que atenderlo rápido porque si no esto después de una peritonitis. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Creo que bastantes personas lo dicen, incluso en algún momento no solamente lo tengo que haber escuchado, sino también pensado, o sea, una apendicitis de forma cronológica que se va complicando, eventualmente puede cursar, va a cursar con perforación, porque al final la apendicitis lo que va a hacer es necrosar el apéndice, ¿no? Hay 4 estadios y 4 fases del apéndice, ¿no? La femonosa. Y a lo que voy es que si es el cuadro normalmente avanzado, una peritonitis es, por así decirlo, benigna o es un signo de gravedad. Claro, es un signo de gravedad. Si tú tienes un paciente con una peritonitis, ese paciente tiene mucho riesgo de o estar en shock o hacer shock y naturalmente su pronóstico cambia, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de mortalidad por apendicitis? No supera el 5% por una apendicitis, ¿sabes? Pero por una peritonitis aumenta hasta casi el 40%. Por lo tanto, si un paciente tenga peritonitis, es un criterio o es un signo de gravedad. Por lo tanto, no dejen que su paciente llegue a peritonitis. Para empezar, apréndanse la topografía abdominal para que no me busquen el riñón en el epigastro. Aunque hay pacientes, por ejemplo, un riñón en herradura. El riñón en herradura, pues. Pero esas son variantes, pues, ¿no? O sea, lo clásico no es eso. Y las complicaciones, sí, que shock infarto, básicamente es eso. Ahora, esto de acá, pues, son un poco. Esto dice tu libro, ¿no? Pero un poco. No sé cómo decirlo. Si un paciente con peritonitis, ¿tú crees que el paciente con peritonitis va a querer comer? Entonces, ¿cómo saben que tienen sensación de llenura? Pero bueno, un paciente con peritonitis tiene una reacción, o sea, se llama signos peritoneo, por ejemplo, peritoneo tú lo tocas y el abdomen está algo que se llama en tabla, ¿no? Pero esa es la fase ya también avanzada. Casi siempre hay resistencia muscular, muscular incluso de la evaluación, ¿no?
que son las menos frecuentes. Ya, eso también tengo claro. Porque las peritonitis casi siempre son secundarias. Casi siempre. ¿Ya? Y la mayoría de veces también es por parte inflamatoria, ¿no? La parte inflamatoria en el abdomen también lo puedes relacionar a infeccioso hasta cierto punto, pero es más inflamatorio, ¿ya? Y las terciarias son luego un procedimiento quirúrgico. Ahora, las peritonitis, dependiendo del contenido, dependiendo de lo que hay, puedes tratarlas de forma quirúrgica o de forma médica. Bueno, el tratamiento médico siempre va a existir. No existe peritonitis a la cual no le pongas antibiótico. ¿Ya? Pero dependiendo del volumen de la colección o dependiendo de la severidad, puedes cursar, por ejemplo, como un drenaje, como por ejemplo cuando haces, yo que sé, la paracentesis, ¿no? O puedes hacer una lavado de cavidad peritoneal, que ya es algo más profuso. Para el tema de la apendicitis, es una enfermedad inflamatoria, casi siempre se ve en la segunda y tercera década de vida. Sin embargo, aquí ahora estamos teniendo una alta incidencia en pacientes por medio de 15, 16 años. ¿Ya? ¿Dónde se ubica el dolor? O si ya específicamente en dónde. Pero si no hay McBurney, no hay apendicitis. Exacto, no. O sea, incluso tú le puedes palpar el punto McBurney que te dice acá y ser negativo. Y al final termina siendo una apendicitis. No, pero una creo, o sea, me acuerdo que era uno para apéndice, cuando está en posición Habitual. individual. En la posición habitual, en la posición clásica. Ahora el apéndice puede cambiar, sí, puede cambiar de posición. Y hay otros puntos aparte del magón, que están a la vista, me parece, los tercios. Acá hay Y al otro otro lado. punto de humor. Acá es una burlis, acá está el de Robson. Pero el Robson es un dolor referido. O sea, presionas en la posibilidad izquierda y te duele acá. Ahora, ¿cuál es la causa de la apendicitis aguda? Casi siempre es un fecalito. Se obstruye y genera inflamación. ¿Y por qué quiero que entiendan esto? Porque cuando hablamos de divertículos, los divertículos también pueden cursar con un cuadro muy similar al de una apendicitis. Porque al final los divertículos ¿de dónde son? Intestino grueso, intestino delgado. Grueso. Y en el intestino grueso, ¿qué vas a encontrar? Contenido alimentario, contenido caloide. Entonces, un fecalito también puede obstruir el divertículo y similar todo lo de una apendicitis. Porque recuerdas cómo es la forma del divertículo, es muy parecida a la de un apéndice. En menor tamaño, eso es cierto, porque el apéndice es más largo. Un apéndice te puede medir normalmente 4 centímetros versus un divertículo que muchas veces es en 1, pero puede similar un cuadro. No te estoy diciendo que es exactamente, pero te digo, puede similar un cuadro muy típico o muy similar al de la apendicitis. ¿Cuáles son las complicaciones? Sí, ahí puede haber la gangrena, la perforación o el epiplom. El epiplom es cuando básicamente todo esto el epiplom lo envuelve el apéndice, ¿no? Y entre comillas te contiene la perforación y la inflamación. ¿Ya? Diagnóstico, algo que quiero que aprendan del apéndice, de la apendicitis aguda, es que el diagnóstico hasta ahorita en todas las guías sigue siendo clínico. ¿Ya? El diagnóstico sigue siendo clínico, por lo tanto no necesitas en teoría un examen auxiliar para una sospecha de apendicitis. ¿Ya? Sí hay algunas situaciones que van a requerir mayor análisis o mayor apoyo, sobre todo imaginológico, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces nos estamos mal acostumbrando a
Doctor, ese piplón es un nuevo piplón porque yo vi ese país mayor y menor, anatómicamente fisiológico, pero ese piplón es como un huevo. Un huevo. Un huevo piplón es No, como... solamente es el mismo que se encuentra ahí y que lo encapsula, incluso o sea, parte esto aquí ya se conocería como un plastón apellicular, ¿no? O sea, cuando te toque verlo es como un ovillo, aquí está tu apéndice y eso ahí lo envuelve de esa manera. Entonces, justo te comentaba que hay algunas guías que dicen que el plastón apellicular lo puedes contener de forma médica, o sea, no necesariamente llega a ser quirúrgico, dándole tratamiento médico. Incluso también hay algunas que te dicen que la apendicitis en la fase inicial la podrías contener con antibiótico terapia y analgesia. Y si con eso cede, queda ahí. Versus lo que antes se creía que el apéndice era 100% quirúrgico. No, ya no lo es, ¿no? Y por ejemplo, otra de las cosas que se maneja, que hasta ahora se maneja, y te invito a que lo leas porque es un estudio con el cual muchas veces tenemos ciertos, no puedo decir discusiones porque eso no es bueno tampoco para el paciente, pero tenemos algunos diferentes, o sea, tenemos puntos de vista distintos, ¿no? Sobre todo con algunos médicos que son un poco más centrados en años. Antes se decía mucho que ante la sospecha de una apendicitis no se le daba tratamiento al paciente hasta el diagnóstico, o sea, no le dabas ningún analgésico porque lo que se decía era que ensombrecías o oscurecías los síntomas, o sea, los solapabas, ¿no? O sea, si vienes con un dolor, te quito el dolor, eventualmente te pueden decir, mira, no tienes nada, anda a tu casa, y si fuese una apendicitis, regresas complicado probablemente con una apendicitis, ¿ok? En eso se basa la medicina antigua. ¿Y por qué te digo antigua? Porque tenemos estudios desde el 2011, y es más, ahorita que lo veo tecleando a varios, que espero que sea de medicina y no de sus actividades personales, ¿no? Puedes buscar el Cochrane y te dice manejo del dolor agudo o del abdomen agudo, específicamente apendicitis, y el Cochrane te dice, basado en estudios que se han realizado desde el 2011 y estamos ahora 13 años después, ¿no? Y que te dicen que el uso de analgésicos no retrasa ni perjudica el diagnóstico. Y eso te lo dice el Cochrane. Si no me crees, busca. Entonces, ¿por qué seguimos pensando que a un apéndice no le puedo dar tratamiento? Porque tengo que dejar a una persona con dolor. Porque tú te imaginas y tú dices, no, pero ya, pues sospecho eso, que lo hago, o sea. Perdón, pero en ese caso entonces sí recurriría al examen auxiliar, porque, o sea, clínicamente sí, o es porque ya le hice el examen, porque si le quito el dolor es porque ya yo estaría sospechando que es y lo confirmaría con esto, con un examen. El diagnóstico final por normativa de la apendicitis lo tiene que hacer un cirujano, porque si es apendicitis todavía se considera que es quirúrgico, a pesar de que te estoy mencionando que ya hay algunos estudios, pero todavía no tienen una evidencia muy sólida, ¿no? En la cual te dicen que la apendicitis en la etapa inicial se puede manejar de forma médica con antibióticos y analgésicos, ¿ya? Pero todavía no está, digamos, muy sustentado. Entonces, todavía la apendicitis sigue siendo una patología quirúrgica. Por lo tanto, cuando te diagnostiquen apendicitis, te van a tener que operar. ¿Quién opera? Cirujano, ¿ok? Entonces, ¿por qué se manejaba de distinta manera? Porque tú, siendo, por ejemplo, en una primera etapa vas a ser MG, ¿no? Es médico general, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, que yo tengo la especialidad, pero yo no opero, o sea, mi función no es operar. Sin embargo, nosotros hacemos casi el 80% de los diagnósticos, porque todo dolor abdominal va
medicina. Y después, ante la sospecha que nosotros tenemos, pedimos interconsulta con cirugía y cirugía determina si es una apendicitis o no. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Y te digo, lo veo a diario. Cuando llega y se evalúa, la sospecha de apendicitis hace que el médico no le dé tratamiento analgésico. Colegas míos, a pesar de que ya saben que existe ese estudio, porque nosotros conversábamos, ¿no? Y ya sí, te digo, desde el 2011 este es estudio, y búscalo, está en el Cochrane y está gratis ese PDF que puedes leer. Terminas no dándole tratamiento porque la parte quirúrgica todavía es muy reacia a eso. Y se sustentan en que, no, pues ya le han dado algo, ya, no sé, señor, no sé, señora, no le debieron dar tratamiento. Entonces, para mí ahorita no sé, entonces, ¿entiendes? O sea, es una... que no debería ser, porque por último tú tienes un sustento, ¿no? O sea, ya hay un sustento. Pero bueno, todavía seguimos en ese tema, ¿no? No, las otras patologías no. Específicamente es con apendicitis. Porque para un divertículo no necesitas, o sea, una diverticulitis le calmas el dolor, una colecistitis le calmas el dolor, un cólico biliar le calmas el dolor. Es específicamente con el tema de la apendicitis. Es que no debería aplicar tampoco, porque ya tienes estudios que te dicen que no debes retrasar la analgesia, porque no te retrasa el diagnóstico. Ahora, ¿tienes exámenes auxiliares? Sí, incluso ya cuando está muy cantado, con una ecografía le puedes dar el diagnóstico. Ahora, para el examen de residencia, porque todavía primero vas a llegar acá, para el examen de residencia, el diagnóstico imagenológico de la apendicitis, que es dudosa porque no está indicado, o sea, te dice claramente, tú solicitas una tomografía abdominal con contraste, no, pero solamente ante la duda, porque el diagnóstico de la apendicitis sigue siendo clínico. ¿Okay? Pero entramos en esa etapa en la cual pídele esto, pídele lo otro. Mira, no hay leucocitosis. No necesariamente va a haber alteración de los reactantes de fase aguda de los marcadores inflamatorios. No necesariamente. Pero bueno, por eso vas a tener una clase específica de abdomen agudo médico y de abdomen agudo quirúrgico. Ahora, esto es solamente algo para que puedas ir enfocando. Colecistitis. ¿Qué entendemos por colecistitis? La colecistitis es básicamente la inflamación de la vesícula, ¿no? Y dentro de las colecistitis hay colecistitis agudas y colecistitis crónicas, por si acaso, porque tenemos también varios pacientes que... La realidad del país es la siguiente, o sea, la realidad del país es que una vesícula, promedio de tiempo de espera para una cirugía de vesícula son mínimo 6 meses. Y eso tanto en MINSA como en salud. Es más, en salud hay hospitales que por su complejidad no operan vesículas porque es muy sencillo. Como por ejemplo, yo fui formado en Almenara era muy raro que operen una vesícula porque es muy sencillo para el nivel de hospital que
O sea, en la plenaria te operan pues cosas mucho más complejas, ¿no? Entonces las vesículas las operan normalmente en los periféricos, pero aún así el tiempo de espera para una colelam o una colecistectomía tradicional era mínimo 6 meses. En el MINSA es la misma historia. Entonces, si tú tienes una inflamación que se está haciendo recurrente, pasas a hacer una colecistitis crónica, pero en el caso de acá estamos hablando de una colecistitis aguda. Las colecistitis pueden ser casi siempre litiásicas, o sea, por litos, por cálculos, ¿no? Pero también tenemos colecistitis alitiásicas, o sea, que no están asociadas a un tema de cálculos. Ahora, cuando hay un tema de cálculos, hay momentos cuando ustedes ingieren grasas, se tiene que liberar la bilis, hay aumento de la colecistoquinina, ¿no? Y eso genera peristaltismo de la vesícula, ¿no? Para poder secretar la bilis. Si sabes que la bilis que está en la vesícula es 10 veces más potente que la bilis que se genera en el hígado, ¿no? A pesar de que todo proviene del hígado. Pero si en esta vesícula presentara piedras, ¿no? Esas piedras van a ocasionar dolor y ahí tienes un cólico biliar. Ahora, la colecistitis en sí es cuando hay edema de la pared, porque un cólico biliar no necesariamente cursa con una colecistitis. El cólico biliar es el dolor que se da por la contracción de la vesícula y que en el interior casi siempre tiene piedras, pero eso no necesariamente es una colecistitis. Murphy positivo. ¿Alguien tiene idea de qué es el Murphy? ¿Cómo es el Murphy? ¿Han hecho un examen de Murphy? Hombro. Es un punto doloroso, se le pide al paciente que inspire y se presiona en lo que es el hipocondrio derecho. En una línea, haciendo desde el ombligo hasta el hombro derecho. Haciendo que el paciente pueda. Pero en sí el signo de Murphy es dolor a la inspiración posterior a una expiración forzada. En la inspiración se limita, se corta la inspiración. Eso es un signo de Murphy positivo. De acá. ¿No me crees? Léelo. Si no me crees, léelo. Doc, ¿y el Murphy modificado o corregido? No existe. No existe. Que yo sepa, hay un signo de Murphy. El signo de Murphy modificado no me ha tocado, pero lo voy a revisar. Pero el signo de Murphy es básicamente el signo de Murphy positivo sí está relacionado con colecistitis aguda, no con colelitiasis, con colecistitis. Ya. Ahora, por ejemplo, y tu libro dice pruebas de función hepática. ¿Ustedes tienen idea de cuáles son las pruebas de función hepática? LDL, LDL. TGO, ¿Qué TGP, es el LDL? Es low density lipoprotein. una proteína que se encarga de transportar colesterol. Pero no es asociada a la prueba de función hepática. Entonces sería TGO, TGO, TGP. TGP.
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nada? Sí es cierto que el hígado produce hay enzimas o las transaminasas que son la TG o la TGP, ok, pero esas no son pruebas de función hepática. El hígado tiene dos funciones, que son síntesis y coagulación. Las pruebas de función hepática son albúmina, que es la producción o síntesis, y el tiempo protrombina, que es la coagulación. Por lo tanto, ¿qué hago con tu libro en esa hoja de pan? Si no me crees, busca pruebas de función hepática, albúmina y tiempo protrombina. No tiene nada que ver con la TGP y la TGP. Sin embargo, tu libro te dice ahí claramente. Y, por ejemplo, si estoy pensando en un proceso obstructivo, por cálculos o por lo que sea, se vería alterada por ejemplo, la albúmina. No debería haberse alterado. Por lo tanto, las pruebas de función hepática, salvo esté pensando en una alteración del parénquima, como yo que sé, en un hepatocarcinoma, pueden verse alteradas, pero para el tema de colecistitis, no. ¿Por qué es poshepático? ¿Mm? ¿Por qué es poshepático? Está dentro de... En las patologías hepáticas se clasifica pre, intra y poshepático. Ya, pero que me estás hablando del proceso obstructivo poshepático. Ajá, esto vendría a ser un poshepático, debido a eso que no se alteraría ninguna de las... en este caso la albúmina. Sí, tienes razón en ello. Por eso me serviría pedirle para una colecistitis o para un tema de un cólico biliar, me serviría pedirle albúmina y tiempo protrombina. No. Para colecistitis o cólico biliar, prueba de función hepática. La prueba de función hepática es síntesis, albúmina y coagulación, tiempo protrombina. ¿Se vería alterado? No. Por lo tanto, no concuerdo con tu libro ahí. Te lo pongo porque dice ahí. ¿Y cuál sería la prueba de la que nos puede indicar? Si tú tienes un proceso obstructivo, ¿qué es lo que va a pasar con la bilirrubina? Elevado. Se va a elevar. Eric, ¿Cuándo ves ictericia? cuando pasa el nivel, el valor de... ¿Cuándo es el valor normal de la bilirrubina? 2,6 dice el doctor acá. La total menos de 2. ¿Mm? La total es menos de 2, dice la doctora. Por acá el doctor dijo 2,6, la doctora dice 2. ¿Alguien más? Se supone que eso ya debería ser bueno, no parece un querido. De 1 a 1,2. Sí, de edad. ¿Y cuándo empiezas a ver ictericia? No está mayor a 2. Cuando es mayor a 2, 1,3 dice la doctora. Es mayor a. Con 6 dice acá. Con 20, obvio, ya sería el cuerpo que con 20 no le ves una ictericia. Pero cuando ves una traducción clínica. Por encima de 2. Por encima de 2, dice el doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien menos? ¿Ves? Estamos así, al tanteo. Era de 2, Sí, creo, doctor. De 2, mayor a 2. No, doctor, eso es fácil. Pero clínicamente le empiezas a percibir a partir de 3. ¿Y qué es lo primero que vas a ver ictérico? Esclera. Los ojos, escleras. Entonces, cuando tú tienes un paciente con una ictericia clara, debes esperar que ya esté en más de 3, ¿no? Sin embargo, las ictericias, las hiperbilirubinemias
un proceso obstructivo, naturalmente lo primero que va a elevar, hablando de, como bien dijo el doctor, post-hepático y específicamente en este caso de la vesícula, tendría que elevarse la bilirrubina, ¿no? ¿O qué otra cosa se elevaría? En la colicitis aguda. Ahí sí pedirías enzimas hepáticas para ver específicamente la fosfatasa. Y la fosfatasa elevada te dice que es proceso obstructivo hepático. Fosfatasa alcalina estamos hablando, ¿no, doctor? Sí. Listo. La fosfatasa alcalina te dice que es un proceso obstructivo hepático. No necesariamente, porque la fosfatasa alcalina es una isoforma. Hay la isoforma hepática, pero también hay la isoforma, por ejemplo, ósea, que es lo que te va a determinar la gamma glutamina. Cuando tú tienes elevación de la gamma glutamina transpeptidasa y asociado a la fosfatasa alcalina, si dices esto aquí es un proceso hepático, pero son enzimas hepáticas, no son pruebas de función hepática. Y hasta ahí no te he hablado nada de imagen, porque quiero que entiendas que hay un proceso, ¿no? O sea, y muchas veces agarran y dicen, no, haz una ecografía, y te llegan pacientes a la consulta con su ecografía particular. Ahora, en teoría es fácil cuando ves o evidencias el hito, el cálculo, y no puedes negar lo evidente, ¿no? Pero el que haya cálculos en la vesícula quiere decir que cursan un proceso obstructivo. Exacto, no necesariamente, porque los cálculos pueden estar ahí, la vesícula puede estar llena de cálculos si desean, pero de repente ningún cálculo ha migrado y no está haciendo un proceso obstructivo. Por eso es que quiero que entiendan que la medicina también tiene un orden y tiene una secuencia. Entonces, no nos vayamos de frente, no, pídele una ecografía. Ya, pero la ecografía no te va a decir necesariamente que hay un proceso obstructivo, te puede decir que hay hitos y tú podrías sospechar. Ahora, si tienes una ecografía y tienes al paciente amarillo, ya pues no, o sea, es clásico, pero te estoy diciendo, en una hiperbilirubinemia subclínica tienes que pensar primero en enzimas hepáticas y en bilirrubina total y fraccionada. ¿Para qué? Porque te ayuda, ¿no? O sea, ¿qué esperarías? ¿Qué tipo de bilirrubina estaría elevada? ¿La conjugada o la no conjugada? ¿Por qué sería elevada la conjugada? Porque ya pasó el ciclo. ¿Porque ya pasó qué? Porque es post-hepático. Porque es post-hepática, solo por eso. Encontrando la función por raciocinio. O sea, para aprenderlo está bien, pero para entenderlo no. ¿Por qué? ¿O alguien cree que no es la conjugada? ¿Alguien no está de acuerdo con que sea la conjugada? ¿No? ¿Por qué se le llama conjugada? Porque ya está A la albúmina, no. Pero para unirse a la albúmina necesita un metabolismo previo que tiene que ver con el ácido glucónico. Exacto. Tiene que haber esa reacción para que luego pueda recién unirse y pueda eliminarse, si no, no se puede transportar. Entonces, sí es conjugada, pero por ese motivo, no porque sea poshepática. Pancreatitis. Pero También un montón de pacientes te van a llegar con pancreatitis. Y la pancreatitis, mira, casi diario estamos hospitalizando mínimo un paciente por pancreatitis.
páncreas, ¿te acuerdas que estábamos hablando del páncreas endocrino y del páncreas exocrino? ¿Cuál crees que esté alterado en una pancreatitis? El endocrino, dice la doctora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo con que es el páncreas endocrino? ¿Por qué hacen los locos todos cuando pero yo no entiendo? Ya es un tema, un estilo de vida, o porque yo lo podría entender 12 años, pero creo que todos tienen términos de azul, ¿no? Amarillo. Hay que cambiarlo, doctora. Yo te he dicho, piensa. Dime por qué piensas eso. En la pancreatitis se va a ver alterado el páncreas endocrino o el páncreas exocrino. La doctora me dice que es el páncreas endocrino. El doctor dice es el exocrino. ¿Por qué creen que es el exocrino? Para el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, se analiza lo que es la amilasa, la y esas están elevadas. Sí. Ya, pero ese es diagnóstico. Exacto. Es básicamente por eso. O sea, sí es cierto que la amilasa y la lipasa pueden estar elevadas, pero nuevamente te estás saltando un paso. No está mal lo que has dicho, porque en una pancreatitis yo debo esperar elevación de la amilasa y lipasa. Pero esos que son enzimas pancreáticas, y las enzimas pancreáticas están en el páncreas exocrino. Y si quieres ir un poco más a detalle, la pancreatitis es una alteración del metabolismo del calcio a nivel pancreático, no es de la amilasa y la lipasa, que se va a ver reflejado en alteraciones de la amilasa y lipasa, sí, pero el metabolismo del calcio a nivel pancreático es el que está alterado. Deberías leerlo. Bueno, ese es todavía para residente, todavía no, pero le estoy dando para que sepan. Lo que pasa es que muchas veces dicen, o sea, ustedes sí entiendan que hay una alteración de las enzimas pancreáticas, ¿ok? Se va a ver reflejado en elevación de la amilasa y la lipasa, es cierto, pero el residente tiene que saber de dónde viene todo eso, ¿no? Y todo parte de una simple molécula que es el calcio, y eso te va a generar alteraciones a nivel mitocondrial, alteraciones a nivel de los canales dependientes de calcio, y por lo tanto va a generar una exocitosis de amilasa y lipasa inespecífica. Porque la amilasa y la lipasa, al ser enzimas, la amilasa va a degradar el almidón, ¿no? Los carbohidratos, y la lipasa, naturalmente, los líquidos. Entonces, si tú dices eso, debería estar asociada a la ingesta de comida. Es lo que podríamos pensar, ¿no? Y sí, digamos, la pancreatitis también se suele dar post-ingesta copiosa de comida. También se puede dar post-ingesta de OH, de alcohol. Sin embargo, las pancreatitis más frecuentes son de origen biliar, producto de cálculos. Pero eso no te voy a preguntar, tranquilo, te estoy dando nada más información. Una característica del páncreas o del dolor pancreático ¿Cinturón? es que no necesariamente el cinturón está bien lo que piensa, está muy bien, eso está descrito en sus libros, en cinturón o en faja, que irradia de la parte anterior a la parte posterior. Sin embargo, te invito a que vayas al hospital, porque eso es bonito decírtelo, y dicen, uy, mira, todo lo que dices, esto es bonito, es fácil, pero un lodo también lo puede hacer. Le das el texto y te lo va a decir. Lo que te va a suceder en la práctica clínica es que el dolor en la parte inicial sí es en el epigastrio, pero no te irradia así, no te irradia como dices en faja o en cinturón. Muchas veces el dolor solamente es, te dice, y el paciente te dice, a veces lo tengo como que solamente acá atrás,
porque el páncreas es retroperitoneal. ¿Ya? Normalmente la irradiación en faja es cuando ya está alterada toda la fisiología, o sea, tanto cuerpo, cabeza, ¿no? Cabeza, cuerpo y cola. Pero la inflamación pancreática inicia a nivel de dónde? ¿Se acuerdan? ¿Dónde desembocan los conductos? En el esfínter de Oddi, sí, ¿y cómo se llama? En la ampolla de listo. ¿Y qué desemboca ahí? El conducto de y Wilson. ¿Y de dónde vienen esos conductos? Y que vienen desde la cola del páncreas, ¿no? Porque el conducto principal viene desde la cola del páncreas. Pero si toda la alteración se inicia por una obstrucción, porque te estoy diciendo que la mayoría de pancreatitis son de etiología biliar, no se va a inflamar primero la cola, o sea, la última parte, ¿no? Primero se termina inflamando la cabeza. Por lo tanto, te va a doler el hipocondrio izquierdo, por ejemplo, o el dolor va a ser irradiado hacia el lado izquierdo. No. ¿Ya? Entonces, está bien lo que dice el doctor, está muy bien, pero no siempre la presentación es tal cual. Mecánicas, tumores, obstrucción intestinal, coledocolitiasis, no, esto no está. Ya. Ya estamos todos.